Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 1180. El Rey Esqueleto. Su-Ping miró fijamente sus sensuales labios por un momento, de repente deseando poder ser su dedo. Deja de dar vueltas. Debe ser entregado al rey, dijo el otro ángel caído en tono de regaño. Luego miró a Su-Ping seductoramente, antes de arrojar una cadena de energía negra para atarlo. ¿Así es como te gusta? Su-Ping estaba restringida por la cadena. No pudo liberarse. Lo intentó un poco, pero luego se dio por vencido. Sígueme. Los dos ángeles caídos se dieron la vuelta y volaron hacia el palacio. El pájaro negro respetuosamente redujo el tamaño de su cuerpo a varios metros de altura y los siguió. Dentro del palacio. El lugar era sombrío y espacioso, con huesos de todo tipo de criaturas alrededor de los pilares. Había marcas obvias de garras y dientes en algunos de los restos. También había montones de pelaje pegajoso y charcos de carne maloliente y podrida. Su-Ping instantáneamente encontró el palacio familiar. No fue hasta que vio el enorme trono al final del palacio que se dio cuenta de que era uno de los palacios a los que había entrado a través de resurrecciones aleatorias en su primer viaje al caótico reino de los no muertos. Había obtenido el linaje del pequeño esqueleto de los tesoros debajo del trono. Un esqueleto que vestía una armadura antigua y andrajosa dormía profundamente en el trono en este momento, con la mano levantando la barbilla. No sabía qué era este tipo, Su-Ping murmuró para sí mismo, teniendo sentimientos encontrados después de sentir la presión. En ese entonces, solo sabía que el rey esqueleto era extremadamente aterrador, pero no sabía qué tan alto era su nivel. Después de todo, los reinos ascendente y celestial eran iguales a sus ojos. No importaría lo fuerte que fueras cuando yo fuera demasiado débil. Sin embargo, Su-Ping sintió al instante lo aterrador que era el rey esqueleto. A pesar de que estaba durmiendo, lo presionó como si estuviera enfrentando a los emperadores del clan de la lluvia. Definitivamente era una criatura de nivel emperador. Los dos ángeles caídos volaron respetuosamente y se arrodillaron ante el trono. El pájaro negro, por otro lado, se estremeció y se arrodilló detrás de Su-Ping. Su-Ping, sin embargo, simplemente se quedó allí encadenado, mirando a su alrededor. Las expresiones de los ángeles caídos mostraron miedo cuando notaron esto. Transmitieron poder oscuro a través de la cadena y Su-Ping sintió presión sobre sus hombros. Su espalda se dobló y la cadena le causó un dolor insoportable que le hizo difícil concentrarse. «Perras, ¿qué estás haciendo?», rugió Su-Ping en agonía mientras sostenía su cabeza. Su rugido resonó dentro del tranquilo palacio. Los dos ángeles caídos y el pájaro negro temblaron, asustados. No tenían idea de que una criatura de tan bajo nivel sería lo suficientemente audaz para hablar a pesar de la abrumadora presión del rey. Levantaron sus temerosas cabezas y miraron hacia el trono, solo para ver dos puntos de luz roja en las cuencas vacías del cráneo del rey. La presión dentro del palacio se hizo aún más pesada y apretaba a los visitantes, haciendo que los ángeles caídos y el pájaro negro estuvieran demasiado asustados para respirar. El ángel caído que había encadenado a Su-Ping estaba temblando. Ella bajó la cabeza hasta su pecho, hasta que fue imposible ir más allá. Ella dijo con voz temblorosa: «Mi rey, perdóname por dejar que este dios miserable te moleste. Me desharé de él inmediatamente». El rey esqueleto no cambió su postura, pero la luz roja en las cuencas de sus ojos se volvió más y más brillante. La luz disminuyó poco después, sus ojos rojos volvieron a su tamaño normal. «Dioses», miró a Su-Ping, con una voz joven pero intimidante. «Han pasado tantos años desde que apareció un dios en este mundo. ¿No fueron todos los dioses arrogantes e ignorantes aniquilados en la guerra?». Su-Ping contuvo el dolor causado por las cadenas. Él preguntó: «¿Estás al tanto de la guerra piadosa? ¿Fuiste su enemigo durante la guerra?». Los ángeles caídos y el pájaro negro se asustaron una vez más por su interrogatorio. «Este tipo es demasiado atrevido. ¿Cómo podía hablarle así a nuestro rey? ¡Qué audaz!». Uno de los ángeles caídos, todavía asustado, miró a Su-Ping con saña. «Cállate y arrodíllate. No estás calificado para hablar con el rey mientras estás de pie». Su-Ping chasqueó la lengua y dijo: «Tu actitud no es diferente a la de los dioses. Eres su subordinado, así que está bien que te arrodilles. ¿Nunca has oído hablar del dicho de que el hijo de tu hijo no es tu hijo? Por supuesto, también existe la posibilidad de que su hijo no sea realmente suyo. Anuncios de Put Future. ¿De qué tonterías estás hablando?». Los ángeles caídos estaban tan furiosos que querían desgarrar la boca de Su-Ping para evitar que pronunciara otra sílaba. «No soy su empleado de todos modos.
No puedes amenazarme, dijo Supin casualmente. Tú. Los ángeles caídos estaban enojados y asustados, temiendo que su rey los culpara, destruyéndolos junto con Supin. El pájaro negro, todavía colocado sumisamente detrás de Supin, no podría haberse sentido más arrepentido. Debería haberme comido a este dios en el camino si hubiera sabido que se comportaría así. La idea de comerse lo cruzó por la mente del ave, pero temía que el rey notara el olor persistente. El rey esqueleto miró impasible a Supin. Levantó lentamente uno de sus dedos, apuntó a Supin y luego presionó hacia abajo. Grieta. Supin detectó instantáneamente una fuerza inusual dentro de su cuerpo. Todos sus huesos estaban aplastados. Sus hombros estaban empujados hacia abajo y su espalda estaba doblada. La expresión de Supin cambió. ¿Es este el poder de un emperador? Hizo todo lo que pudo para controlar su cuerpo, pero fracasó. Su cuerpo estaba siendo doblado poco a poco por un poder inimaginable. Era tan vulnerable como la hierba. Supin rugió en su corazón. Preferiría resucitar en el acto que ser humillado y obligado a arrodillarse. Desató el poder de sus pequeños mundos, sus ilusiones manifestándose detrás de él. El cuervo dorado chilló al cielo al mismo tiempo. Los materiales utilizados para refinar su cuerpo también produjeron fenómenos inusuales, incluidos elefantes, dragones, leones y muchos otros. Los 5 pequeños mundos, que florecieron como flores de loto, iluminaron el oscuro palacio y lo hicieron más brillante que nunca. Los ángeles caídos y el pájaro negro se sorprendieron. Miraron a Supin con incredulidad. A pesar de que Supin todavía era absolutamente vulnerable a sus ojos y podían lidiar fácilmente con él, era increíble ver que había establecido 5 mundos pequeños. No podrían haberlo logrado a su nivel. La luz roja en las cuencas de los ojos del rey esqueleto tembló. Él también estaba sorprendido por tal exhibición. De repente dejó de presionar su dedo. Pero al momento siguiente, presionó brutalmente. Después de un boom, los 5 pequeños mundos detrás de Supin explotaron como un cristal brillante. Supin tembló y vomitó sangre. Cayó al suelo. Todas sus costillas estaban destrozadas. Sus órganos internos también estaban dislocados y fisurados. Un dios genio sin igual, y un juguete divertido. El rey esqueleto bajó la mano con indiferencia y miró a Supin. No puedes estar solo. Dime dónde está el resto de los miembros de tu clan, y tal vez te perdone la vida y te deje servirme. Los ángeles caídos y el pájaro negro se estremecieron, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Todos ellos mantuvieron sus cabezas bajas, tocando sus pechos. Supin luchó por levantar la cabeza, sintiendo que se estaba desmoronando. Su camino de vitalidad había sido suprimido, haciendo imposible curar su cuerpo. Esa fue la primera vez que experimentó el poder de un emperador en un choque frontal. Todavía era demasiado vulnerable para tal encuentro. Si puedo preguntar, ¿tienes una madre? Supin preguntó débilmente. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. El rey esqueleto estaba claramente desconcertado, pero respondió casualmente. Nací al absorber el poder del alma en el mundo. El cielo y la tierra cuentan como mi madre. Supin sonrió y dijo. Entonces, ¿estoy acostado sobre el cuerpo de tu madre y la estoy penetrando? El rey esqueleto quedó atónito, pero pronto se dio cuenta de lo que quería decir Supin. La luz roja en sus ojos deslumbraba. Al momento siguiente, una fuerza tormentosa fue barrida, arrastrando los huesos secos y la piel pegajosa. Después de un boom, la fuerza se impuso sobre Supin, y se hizo añicos al instante. Sus extremidades, pecho y cabeza fueron separados y sus entrañas se derramaron. Sin embargo, todavía estaba vivo gracias a su notable vitalidad. Además, se habría recuperado instantáneamente si no fuera por la restricción de ese poder desconocido. ¿Me dejas hacer a tu madre en más posiciones? Preguntó Supin débilmente mientras aún sonreía. Estallido. La cabeza de Supin explotó instantáneamente. El rey esqueleto era tan frío y aterrador como el abismo. El palacio estaba casi congelado. Su pequeño muñeco, parte de la carne, se retorció y gradualmente se condensó en una pequeña boca, que hablaba con obvia burla. Estallido. Anuncios de Put Future. Ese paquete de carne también explotó. Pequeño muñeco. Pequeño muñeco. Todos los pedazos de carne esparcidos por todo el suelo desarrollaron bocas y hablaron. Esa era la habilidad de la pintura astral 8-9 de la carta estelar del caos, que podía desintegrar y reorganizar cualquiera de sus células. Estallido. 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 Toda la carne explotó. Los 2 ángeles caídos y el pájaro negro temblaban de miedo con cada explosión. Lo encontraron absurdo. ¿Este mocoso es un loco? ¿Por qué es tan duro cuando está al borde de la muerte?
Parte de la sangre salpicó al pájaro negro y se convirtió en una boca. Esto puso nervioso al pájaro negro, haciéndolo sacudir sus plumas en un intento de sacudirse la sangre. Por desgracia, el rey esqueleto se movió aún más rápido. Antes de que el temblor hiciera algo, una fuerza había apretado al pájaro, haciendo que la sangre explotara junto con la mitad del ala del pájaro negro. El dolor insoportable hizo que el pájaro negro quisiera gritar, pero logró contenerse. Estaba temblando de agonía mientras hacía todo lo posible por estar quieto. ¿Por qué me provocas? ¿Quieres morir? El rey esqueleto levantó una mano, chupando 5 bolas de carne dorada hacia él desde el suelo. Esos pedazos de carne todavía lo llamaban pequeño muñeco con sus boquitas. El rey esqueleto se burló, no te mataré tan fácilmente. Leeré tus recuerdos, localizaré tu clan y te dejaré ver cómo se destruye tu clan. Entonces, te entregaré a los insectos refinadores del alma. Te mordisquearán durante 1000 millones de años y te harán desear estar muerto. Pequeño muñeco. El rey esqueleto estaba exasperado, pero aún así logró contenerse. Algún tipo de poder envolvió la carne de Supin. Su alma aún estaba intacta, aunque su cuerpo estaba casi destruido. En ese momento sintió que un viento frío había entrado en su mente. El rey esqueleto surgió en su mente. Mocoso, muéstrame todos tus secretos. Has cultivado 5 mundos pequeños y mostrado el potencial de un emperador. Los dioses deben tener un refugio perfecto donde te entrenaron. No debiste haberlos expuesto. El rey esqueleto se burló e ignoró al clon de Supin en su conciencia. Simplemente se sumergió. Innumerables recuerdos destellaron alrededor. Poco después, el rey esqueleto vio cómo Supin visitó su mundo y notó la tienda inusual y el pasado de Supin, incluida la forma en que cultivó los 5 mundos pequeños. Se mostraron los recuerdos, desde el estado estelar de Supin hasta el estado del océano, y desde la Federación hasta el planeta azul. 9º rango, 8º rango, 7º rango, los recuerdos de todos sus niveles surgieron. Se remonta al día en que Supin entró en la tienda. Sonido metálico. Hubo un boom. El rey esqueleto tembló, sintiendo que pronto explotaría. Los susurros que Supin escuchó cuando entró en la tienda fueron como un martillo en su conciencia en este momento, que estaban a punto de colapsar el cuerpo del rey esqueleto. Mientras estaba en trance, parecía haber una magnífica sombra emergiendo en la conciencia de Supin. La sombra fue tomando gradualmente la forma de un espléndido edificio. ¡Boom! La conciencia del rey esqueleto se vino abajo. Justo antes de colapsar, pareció haber notado algo, lo que lo hizo gritar de miedo. De vuelta en el trono, el rey esqueleto parecía haber despertado de una pesadilla. Gritó histéricamente. ¡No! Ni siquiera sonaba como antes. Los ángeles caídos y el pájaro negro quedaron estupefactos. Uf. Uf. El rey esqueleto respiró pesadamente. Todos sus huesos temblaron. A pesar de que no tenía carne y no era más que huesos, el ser esquelético sintió que tenía sudor frío por todas partes. El escalofrío hizo que los huesos del rey esqueleto se frotaran entre sí, provocando ruidos. No fue hasta que pasó mucho tiempo que la criatura finalmente dejó de temblar. Miró la carne de Supin y dijo con voz ronca de miedo. Tú eres el elegido. ¿Qué? Supin estaba confundido. Estaba bastante desconcertado por la inesperada respuesta del rey esqueleto. El tipo estaba orgulloso e intimidante momentos antes, pero ahora parecía haber pasado por una pesadilla. Justo después de despertar, casi se estaba desmoronando, las piernas temblaban. ¿El chico sufre de deficiencia de energía renal? Supin inconscientemente miró el área abdominal vacía del chico. Sotre capítulo 1181. El océano del alma Naiye Wash. El poder desconocido que restringía a Supin se desvaneció. Las 5 esferas de carne dorada que flotaban en el aire se volvieron a ensamblar instantáneamente en Supin y aterrizaron frente al rey esqueleto. ¿Eh? Supin se sorprendió por la reacción del rey esqueleto. ¿No estaba tratando de buscar en mis recuerdos? ¿Por qué está tan asustado después de entrar en mi conciencia? ¿Se avergüenza de sí mismo después de ver lo guapo que era en mi vida anterior? Creo que algo está muy mal contigo, dijo Supin en voz baja. El rey esqueleto se recuperó del shock y miró a Supin. La luz roja en sus ojos brillaba. Aunque no tenía una expresión, obviamente estaba preocupado. Estás aquí para establecer el 6º mundo, ¿verdad? El método que estás usando funciona. Supin levantó las cejas. ¿Realmente espiaste mis recuerdos? El rey esqueleto no respondió. Simplemente dijo. La fuente de poder del reino caótico de los no muertos está en la parte más profunda del océano del alma de Naiye.
Las criaturas en cada universo serán absorbidas por el agujero abisal en el océano del alma Naie después de que mueran. Esas almas flotarán en el océano. Hay un camino de reencarnación en lo más profundo. Flotarían en el océano para siempre si no pueden entrar en el camino de la reencarnación, hasta que sean corrompidos por el poder de los muertos vivientes. Se convierten en fantasmas odiosos o se vuelven parte del océano del alma. Sin embargo, el camino de la reencarnación no ha sido arreglado, desde que fue cortado durante la guerra. Entonces, las criaturas en cada universo quedarán atrapadas allí después de que mueran. El rey esqueleto agregó. Como resultado, este mundo se está llenando aún más. Las criaturas locales se han estado alimentando unas de otras. Aunque el canibalismo dará como resultado poderosas bestias del alma y criaturas no muertas, los otros universos disminuirán si sus almas nunca regresan y reencarnan. Si todos los demás universos perecen y solo queda el reino caótico de los no muertos. Hizo una pausa por un momento y dijo. Este mundo también encontrará su destino. Además, causará otra guerra. La guerra comenzó hace años cuando alguien intentó bloquear el camino de la reencarnación y evitar que las almas se reencarnaran. Esperaban concentrar todas las almas y absorberlas, para que pudieran alcanzar un nivel sin precedentes. Desafortunadamente, el método solo era teóricamente posible. Cuando se llevó a cabo, miles de mundos perecieron, y al final no obtuvieron el poder que sembraron. Las cuencas de los ojos del rey esqueleto brillaron con una luz roja mientras hablaba, aparentemente arrepentido. Supin se sintió aturdido, sin esperar que le contara tantos detalles. Tampoco sabía que una gran guerra y tantas otras cosas habían sucedido en el caótico reino de los no muertos. ¿No fueron los dioses tus enemigos en la guerra? Preguntó Supin. El rey esqueleto se rió. ¿Los dioses? Eran simplemente arrogantes y estúpidos. No hubiéramos terminado así si no fuera por ellos, pero no eran nuestros enemigos. No se lo merecían. Supin se quedó sin palabras. Desprecias a la gente que te desprecia. ¿Eres diferente a ellos? Lo entenderás tarde o temprano. El rey esqueleto parecía saber lo que Supin quería decir y agregó casualmente. Tienes que ir al Naiyesul Ocean si quieres establecer el sexto mundo. Puedo enviarte allí. Pero desafortunadamente, ese lugar ha cambiado considerablemente. No es mi territorio. No es apropiado para mí ir allí. Por lo tanto, no puedo ayudarte más. Debes confiar en ti mismo. Puedes resucitar de todos modos. Es posible que puedas hacerlo si tienes suerte. Aún así, es mucho más peligroso que los mundos de dioses y deidades. Dependerá de ti mismo si puedes o no establecer un sexto mundo y convertirte en el más fuerte de la historia. Supin abrió ligeramente la boca, sin saber qué decir. La actitud del chico era completamente diferente. ¿Fue porque vio el sistema cuando revisó sus recuerdos? Esa era la única explicación posible. Lo único que podía asustar a una criatura de nivel emperador era el sistema de amor pío. ¿Qué dijiste? Un resoplido frío sonó en el corazón de Supin. Primera advertencia. Los labios de Supin se curvaron, luego continuó pensando. El anciano Sutra mencionó que la tienda del sistema existió en el pasado, por lo que este rey esqueleto podría haberla visto. Tú. Anuncios de Put Future. No sé nada. El rey esqueleto negó con la cabeza. Sin palabras, Supin solo pudo decir. Entonces, por favor, llévame a la frontera. Por cierto, nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no me das algunos regalos de despedida que ya no necesitas? Mientras recordaba las cosas que vio en los recuerdos de Supin, el rey esqueleto preguntó con una luz roja temblorosa en los ojos. ¿Qué quieres? Estas dos chicas, por ejemplo, y cualquier material raro que tengas. Debes conocer a mis socios. ¿Tienes algo que puedan usar? Preguntó Supin. Los dos ángeles caídos levantaron la cabeza en estado de shock, con los ojos llorosos y lamentables. Todavía ninguno se quejó. A juzgar por la actitud de su rey hacia Supin, sabían que no podían permitirse enojarlo. El rey esqueleto dijo casualmente. Eso no es problema. Sin embargo, es complicado si quieres quitártelos. Si los quieres, puedo sellarlos en el estado ascendente. Podrás atarlos como mascotas cuando te eleves al estado de Star-Lord. Los ojos de Supin brillaron. ¿Dos ángeles caídos celestiales como mis propias mascotas de batalla? Pero no tengo la intención de avanzar todavía. ¿Tal vez la próxima vez? Preguntó Supin. El rey esqueleto asintió. Ningún problema. Los dos ángeles caídos miraron con lástima y cariño a su rey, no dispuestos a ser abandonados tan fácilmente. Sin embargo, este último claramente los ignoró. El pájaro negro en la parte trasera estaba aturdido.
¿No entregué yo este dios como ofrenda al rey? ¿Por qué el rey le ofreció a él sus hermosas guardias? El pájaro negro estaba bastante asustado, temiendo que Suping también se lo llevara por lo que le hizo. Wash. Estaba claro que Suping no quería el pájaro negro. Los dos hermosos ángeles caídos fueron suficientes para ellos. Convocó al pequeño esqueleto, al dragón infernal y a sus otras mascotas, luego le pidió al rey esqueleto que les escogiera tesoros. Apenas habían llegado las mascotas cuando se percataron de la situación. Todos ellos se pusieron alerta, parándose protectoramente ante Suping, a pesar de que estaban temblando. Habían visto muchas cosas junto con Suping. La escena actual era bastante aterradora, pero lograron contenerse. El rey esqueleto parecía menos condescendiente al comprobar sus reacciones. A pesar de que esas pequeñas criaturas eran demasiado débiles para él, no podría haber sido fácil para Suping entrenarlas hasta tal punto. Este esqueleto en realidad no lleva el linaje del rey esqueleto. Solo lleva uno que pertenece a una de las ramas. Ahora, le otorgo la verdadera línea de sangre de los reyes esqueletos. El gran ser miró al pequeño esqueleto que actualmente protegía a Suping. Se quedó mirando el sable de hueso irregular en su cadera por un momento, luego extendió su mano hacia él. El pequeño esqueleto cambió a una postura defensiva y trató de resistir, pero Suping lo calmó y lo hizo consciente de la situación. El pequeño estaba confundido. Sin embargo, contuvo el impulso de atacar y esquivar. Se quedó allí obedientemente. El rey esqueleto acarició la cabeza del pequeño esqueleto. La yema de su dedo de repente se puso roja, la luz roja se condensó gradualmente en sangre oscura que fluyó hacia la cabeza del pequeño esqueleto. La sangre fluía por todo el cuerpecito del esqueleto, desde su columna vertebral, como una red de araña. No se detuvo hasta que la sangre llegó a sus pies. Momentos después, la sangre se solidificó repentinamente como una especie de matriz de sangre, que emitió un aura inusual que envolvió al pequeño. Nacemos reyes y moriremos reyes. Cuando la carne podrida desaparezca, nuestros huesos serán inmortales. Recitó el rey esqueleto en voz baja. Todo el palacio parecía estar temblando. Sus voces resonaron, provocando mareas crecientes de energía. Los ángeles caídos y el pájaro negro estaban demasiado conmocionados para decir algo. ¿Nuestro rey está pasando su linaje a un esqueleto tan débil? Ese era el linaje del rey. Los tres estaban celosos. El proceso de herencia terminó mucho tiempo después. El rey esqueleto retiró su mano. Ahora había un indicio de enrojecimiento en los huesos del pequeño esqueleto. Parecía que la mascota esquelética era aún más intimidante que antes. También había marcas de cristal en sus huesos. Eran patrones de huesos. A partir de este día, serás uno de los reyes esqueletos inmortales. Declaró el rey esqueleto. Anuncios de Put Future. El pequeño esqueleto quedó aturdido por un momento. De repente bajó la cabeza, que casi cayó al suelo. Rápidamente sostuvo su propia cabeza y se inclinó ante el rey esqueleto con gratitud. Luego, levantó rápidamente la cabeza y miró a Suping, aparentemente nervioso. Suping escuchó con atención, acariciando cariñosamente su cabecita después de descubrir lo que estaba pensando el pequeño esqueleto. Ese niño estaba nervioso, pensando que Suping estaría enojado por recibir ese gran regalo. ¿Por qué te culparía? Siempre seré feliz cuando te vuelvas más fuerte, dijo suavemente Suping. El pequeño esqueleto se relajó. Su voz subconsciente parecía estar bastante encantada. El rey esqueleto miró fijamente a la pequeña mascota por un momento. Luego, sacó más tesoros y se los ofreció al dragón infernal, al dragón atronador del gran cielo y a los demás. Parte de ella era comida, con una apariencia ensangrentada, mientras que otras eran como humo. Parecían fantasmas, que cubrían a la mascota del dragón y le daban a sus escamas un poder extraordinario. Suping miró al rey esqueleto en silencio. No tenía miedo de que el tipo hiciera algo dañino, porque era innecesario. Pasó mucho tiempo mientras todo estaba hecho. El rey esqueleto le dijo a Suping. Eso es todo por ahora. ¿Quieres ir al Nairesul Ocean ahora mismo? Bueno. Suping asintió. Luego recuperó a sus mascotas para que pudieran digerir los tesoros que acababan de recibir. El rey esqueleto miró al pájaro negro debajo. Haré que te lleve al fondo del océano. Ese lugar es peligroso incluso para los celestiales, pero serás enviado a las profundidades del océano del alma. El pájaro negro lloró en su corazón después de escuchar eso, todas sus plumas temblando. No podría haberse sentido más arrepentido. Debería haber comido Suping cuando tuvo la oportunidad. Ir al Nairesul Ocean no era diferente del suicidio. Ese lugar estaba más allá del territorio del rey esqueleto. Serían vistos como invasores. ¿Quién mostraría algún respeto?
Al ver que Suping no planteó ninguna objeción, el rey esqueleto agitó una mano para abrir una abertura en el vacío. Surgió un vórtice nebuloso. Luego dijo: entra. El canal no durará mucho. Suping asintió e inmediatamente intervino. El canal estaba brumoso y húmedo, emitiendo una frialdad que actuaba directamente en el alma. Suping sintió que la niebla gris se había dispersado, dejándolo ver la vista más extraña. El espacio estaba cubierto por un océano. Innumerables fantasmas flotaban. Era miles de veces más terrible que el infierno. Había enormes criaturas parecidas a ballenas flotando en el cielo. Sus abdómenes blancos los hacían parecer nubes. Sin embargo, se podía ver al mirar más de cerca que había innumerables tentáculos en esos abdómenes. Los tentáculos eran los brazos de personas que temblaban en el agua. Sus cuerpos parecían haber sido tragados por aquellas inmensas criaturas. ¿Es este el océano del alma de Naie? Suping estaba bastante asombrado. A pesar de que había viajado a muchos sitios de cultivo y había visto muchas tierras prohibidas aterradoras, todavía estaba conmocionado por esa escena espeluznante. El mundo entero era un océano. Estaba justo en el medio de eso en este momento. Era solo que el agua que hizo el océano era tan ligera como el aire. Eso fue principalmente porque el cuerpo de Suping era extremadamente robusto. De lo contrario, esa agua de mar habría sido tan pesada como el plomo, haciéndole imposible incluso respirar. Las almas de las criaturas ordinarias que habían sido enviadas allí solo podían flotar junto con las corrientes. Las almas notaron que él las observaba e inmediatamente dejaron de vagar. Cargaron contra Suping con entusiasmo. Aunque Suping siempre se consideró resuelto, sintió que su sangre se estaba helando en este momento. Se escuchó un resoplido frío antes de que hiciera algo, luego una luz negra fue barrida, aniquilando a todas las criaturas no muertas cercanas. Se convirtieron en humo y fueron absorbidos por una pluma. El pájaro se colocó frente a Suping y avanzó. Estaba extremadamente enojado, pero no se atrevió a descargar su furia en Suping. Esas criaturas no muertas eran reemplazos perfectos. ¿Por qué estás tan enojado? ¿No es bueno viajar conmigo?, preguntó Suping mientras se reía. El pájaro negro casi vomitó sangre, apretando los dientes mientras elegía ignorar a Suping. Simplemente se arrepintió de no haber comido Suping de inmediato. Mi rey me pidió que te protegiera en el camino a las profundidades del océano del alma. Sígueme. Hay muchas almas poderosas aquí. Hasta yo tengo que ser prudente. Será mejor que escondas tu aura divina, ya que es su mayor tentación. Lo sellaré por ti, dijo el pájaro negro con frialdad. Estaba furioso con Suping, pero no se atrevió a mostrarlo. No tenía idea de por qué su rey le estaba dando a Suping un trato tan especial, incluso ofreciéndole sus propios guardias de puerta. De hecho, el aura de poder divino de Suping estaba cubierta cuando un haz de luz negra lo rodeaba. Su cabello largo y dorado se volvió negro y comenzó a emitir un aura demoníaca. Sotre capítulo 1182. Agujero abisal. Eso fue realmente innecesario. Suping sintió el poder que lo cubrió y le impidió liberar el poder divino. Con un simple pensamiento, todas sus células se transformaron de adentro hacia afuera, pasando de oro brillante a plata. Cambió de un dios puro a una antigua deidad que portaba un aura elegante. La antigua constitución de la deidad tenía un rasgo de ocultación de aura. Agregando el camino de la ilusión, era casi imposible detectar a Suping. ¿Eh? El pájaro negro estaba asombrado por la transformación de Suping. El tipo es un dios. ¿Cómo se convirtió en una especie diferente? Además, Suping también estaba liberando un aura antigua. Su nueva identidad era tan notable como la de los dioses. ¿De qué clan eres exactamente? El pájaro negro no pudo evitar preguntar. Suping se rió entre dientes y dijo: soy un ser humano. ¿Un ser humano? El pájaro negro se quedó estupefacto. Aún así, la criatura pensó que Suping solo estaba jugando, viendo lo relajado que estaba. En lugar de preguntar más, dijo: entonces no es necesario sellarte. Luego, levantó casualmente el sello de Suping, solo dejando una corriente de poder gris de muertos vivientes, para que Suping se derritiera con el océano. Apenas se notaba sin una cuidadosa observación. Vamos. El pájaro negro abrió el camino, nadando hacia las profundidades del océano del alma. Suping lo siguió. Entendió por qué los dioses eran tan atractivos para las criaturas no muertas. Había cultivado la fuente del poder divino, que atraía a todas las especies, incluida la especie de los no muertos. El poder divino portaba el rasgo de la adoptación, capaz de transformar las piedras en tesoros y la hierba en hierbas preciosas. Si alguien captara ese rasgo, podría usarlo para mejorarse significativamente.
Cuando absorbió el poder divino, su desempeño al usar técnicas secretas fue 10 veces más poderoso que el de las personas normales. Este es el borde del océano del alma de Naie. Solo puedo llevarte al camino de la reencarnación, que ya está roto. Escuché que muchos monstruos lo han descuartizado. Puedo causar conflictos que no serán a tu favor si traspaso, dijo el pájaro negro. Supin asintió. Vamos allí primero. El pájaro negro se sintió bastante impotente, sabiendo que el mocoso humano era un puñado. Llevó a Supin todo el camino hacia abajo. El agua de mar era como el aire enrarecido. Vieron muchas criaturas no muertas flotando en el océano mientras descendían. Algunos eran como medusas negras con una miríada de tentáculos, que resultaron ser brazos pálidos. Algunos eran monstruos con múltiples cabezas. Creo que el negocio sería bueno si abro un museo en este lugar. La idea apareció en la mente de Supin, pero realmente no lo haría. Después de todo, era dueño de una tienda de mascotas. Debería dejar el negocio del museo a otra persona. Los monstruos en el océano del alma flotaban junto con las corrientes. Algunos estaban profundamente dormidos hasta que fueron despertados por el aura del pájaro negro. Aún así, fueron destrozados antes de que pudieran resistir. Se encontraron con monstruos aún más fuertes a medida que caían. Supin pronto se encontró con monstruos ascendentes, que eran señores con dominios propios. Muchos otros monstruos los siguieron, como peces que rodean a una ballena. Parecían bastante intimidantes. Ya casi llegamos, dijo el pájaro negro. Pasó una hora. Supin vio una grieta oscura en el océano que se extendía hasta lugares desconocidos. Había una fuerza proveniente de la grieta que estaba atrayendo el agua del océano hacia ella. Aquí es donde solía estar el camino de la reencarnación. Ha sido peligroso desde que lo cortaron. Lleva a muchos lugares prohibidos, explicó el pájaro negro mientras maniobraba con Supin para evitarlo. Había menos monstruos en su camino, pero los que encontraron fueron aterradores. La mayoría estaban en el estado ascendente. Algunos eran señores de las estrellas. El pájaro negro también ocultó su aura y mantuvo un perfil bajo. Muy pronto, vieron otro largo camino negro en un lugar más profundo. Parecía un dragón negro con una columna vertebral sobresaliente en el fondo del océano. Sin embargo, al mirar más de cerca, descubrieron que era un camino de alma negra. Mucha gente estaba de pie en el camino y se movía aturdida. Mientras estaba aturdido por un momento, el pájaro negro cambió su expresión y llevó a Supin a otro lugar mientras seguían buceando. ¿Qué fue eso? Ese es un monstruo que ha reclamado un territorio cerca del camino de la reencarnación. Creó un camino de reencarnación falso para atraer a las almas que murieron en otros mundos. El destino final de ese camino es en realidad su estómago, dijo solemnemente el pájaro negro. Anuncios de Put Future. Supin no pudo evitar mirar hacia atrás mientras se sentía aturdido. Había innumerables fantasmas en el largo camino negro. Algunos eran fantasmas odiosos, y otros simplemente estaban entumecidos. Todos se movían instintivamente. Esas almas han renacido innumerables veces. Repiten este proceso cada vez que regresan. Ya está arraigado en sus instintos. Todavía tienen que saber que el camino del alma ha sido cortado. El pájaro negro continuó. Ninguno de ellos notaría la anomalía, a menos que cultivaran suficiente poder del alma antes de morir. Solo terminarán como alimento para los monstruos más grandes. Supin guardó silencio. Ese fue el destino cruel experimentado en el reino caótico de los no muertos. Se sumergieron un rato más, pero luego el pájaro negro se detuvo de repente y miró hacia adelante en estado de shock. Una sombra gigantesca apareció gradualmente en la distancia. Era tan enorme que parecía una balanza en las profundidades del mar, solo que miles de veces más grande. Era interminable. Se vería como una montaña en ascenso cuando saliera a la superficie. Una bestia del alma. El pájaro negro dijo telepáticamente con un tono solemne. Es una bestia del alma que ha vivido miles de millones de años. No te muevas, o ambos terminaremos en su estómago. ¿Una bestia del alma que ha existido miles de millones de años? Supin miró fijamente a la criatura parecida a una montaña. Ya no podía ver cara o cruz a medida que se acercaba. Parecía una nube que se avecinaba. El océano del alma también se volvió pesado y envió olas que empujaban. El pájaro negro no los bloqueó. En cambio, se movió junto con las olas. Una de las olas crecientes los arrojó lejos. El gigante se fue gradualmente a otra parte. Parecía que no fueron descubiertos. La criatura pronto se fue. Incluso su cola que desapareció al final era tan grande como una docena de portaaviones. La sensación era helando la sangre cuando pasó. El pájaro negro finalmente se sintió aliviado cuando la bestia del alma se fue para siempre.
Su inmersión continuó. La pareja evitó las bestias del alma que vieron en el camino, incluso aquellas en el estado ascendente. El pájaro no quería alarmar a los señores locales. Estallido. De repente, un poder apareció de la nada. El pájaro negro reaccionó medio segundo antes. Dejó de sumergirse e invocó un poder que resistió la fuerza negra y penetrante. Maldita sea. El pájaro negro se volvió sombrío. Tenemos problemas. Una bestia marina negra y profunda apareció ante ellos mientras el pájaro hablaba. La cosa le dio al pájaro negro y a Supin una mirada fría con sus sucios ojos negros. Los dos eran tan insignificantes como semillas de sésamo frente a él. No creo que pueda protegerte más, dijo el pájaro negro en voz baja. Supin también pudo decir que el monstruo no era fácil de tratar. Es muy probable que fuera una criatura celestial. Era difícil encontrar bestias tan poderosas en el universo exterior y, sin embargo, era fácil encontrarse con ellas en los mejores sitios de cultivo, especialmente en lugares peligrosos como ese. Supin preguntó, ¿está el agujero abisal abajo? Correcto. Está en la parte más profunda, pero allí será más peligroso. Incluso podría haber criaturas de nivel rey, dijo solemnemente el pájaro negro. Está bien. Ayúdame a entretener a este tipo durante 10 minutos. Seguiré mi camino, dijo Supin. Voy a tratar de... Supin no respondió, simplemente nadó hacia las partes más profundas del océano. El pájaro dejó de esconderse después de que Supin se fue, liberando humo negro y expandiéndose gradualmente, revelando su yo original. Su tamaño era comparable al del monstruo. Los dos gigantes se enfrentaron. Ninguno hizo un movimiento. Niño, ya he hecho suficiente al traerte aquí. Ir al agujero abisal es un suicidio. Incluso yo no me atrevería a ir a ese lugar. No puedo hacer nada si insistes en que te maten, susurró el pájaro negro. El astuto pájaro en realidad había notado a ese monstruo antes y deliberadamente entró en su territorio. No quería seguir buceando y encontrarse con alguien mucho más fuerte. Podría morir allí. Seguramente lo matarían si realmente se hundiera con Supin. Ese lugar era demasiado peligroso, incluso para las criaturas de nivel rey. Supin ocultó su aura y siguió buceando después de dejar el pájaro negro. La presión del océano del alma se hacía más fuerte más abajo. Era tan ligero como la niebla al principio, pero ya se sentía como un océano real en este momento. Fue una experiencia bastante restrictiva. Tal presión frenó el avance de Supin. Transformó y neutralizó el poder del alma a su alrededor con su propio poder para reducir la presión. ¿Quién sabe cuántas almas han sido enterradas en este océano? Lo siento por ellos, murmuró Supin. También estaba luchando contra el agua de mar mientras bajaba. Podía sentir vívidamente los cambios del océano, incluidas las diferencias en la presión y la corrupción general. Anuncios de Put Future. Incluso si no llegaba al abisal Ole, no tenía dudas de que podía cultivar el poder de los muertos vivientes sumergiéndose allí durante 100 años. Las criaturas no muertas están hechas del poder de los no muertos. Las mascotas no muertas son las mascotas más malvadas y menos queridas del mundo. También son los más brutales y sangrientos. La fuente de energía de los muertos vivientes probablemente esté relacionada con la corrupción y la decadencia. Tal vez debería aprender más sobre eso. Supin estaba tratando de comprender el poder de los muertos vivientes mientras se movía. Si no podía captarlo directamente, aún podía aprender de él indirectamente. Rugido. Supin escuchó un rugido mientras reflexionaba. Una enorme araña de mar parecía haberlo detectado. Supin salió de su estado concentrado y frunció el ceño. Simplemente atacó después de darse cuenta de que la araña estaba en el estado ascendente. Ya había hecho todo lo posible para esconderse de algunas criaturas ascendentes descuidadas por su cuenta, ahora que no tenía la cubierta del pájaro negro. La araña era claramente una de las perceptivas. Siendo el caso, simplemente debería matarlo. Supin escondió el poder divino en su puño y lo estrelló cuando se acercó al objetivo. El poder divino infligió un daño especial a las criaturas no muertas. El golpe de Supin había roto la pata de la araña. El humo del poder del alma se borró de la herida. La araña estaba claramente conmocionada después de recibir el fuerte golpe, sin esperar que el estallido de Supin fuera tan poderoso y lleno del poder que le gustaba y temía. Silbido. La araña rugió y volvió a atacar a Supin, con una aparente mezcla de ira y emoción. Supin tampoco se detuvo. Convocó al pequeño esqueleto y se fusionó con él. Fue mejorado aún más una vez cubierto de huesos. Sacó su sable de hueso y cortó, obligando a la araña a retirarse. Vete al infierno. Supin le cortó la cabeza. Su poder violento atravesó la cabeza de la araña. La araña gritó y el agua del mar onduló.
Suping sintió al instante que se acercaban otras bestias del alma. Ninguno de ellos era débil. Su expresión cambió un poco. Al principio, el pájaro negro se mostró reacio a atacar precisamente porque no quería alarmar a otras criaturas no muertas. Sabía que no podía perder el tiempo. Una vez que se enfrentó a la araña, simplemente se zambulló al fondo del océano a toda velocidad. No había tiempo para esconderse. 5 pequeños mundos aparecieron en su espalda y giraron como flores de loto. Cuando fue mejorado por la 8ª pintura astral, el poder de los mundos pequeños se combinó, dándole otro impulso significativo. Fue lanzado a las profundidades del océano como una bala de cañón. En cuanto a Flash, Suping había notado que era imposible destellar en el océano. El espacio parecía ser un concepto vago allí, si es que existía. La sensación era difícil de describir. Sin embargo, también había notado que el pájaro negro tampoco destellaba cuando viajaban juntos. Entonces, probablemente no tenía nada que ver con su debilidad. Fue debido al ambiente especial. Rugido. Muchas sombras se abalanzaron sobre él, moviéndose tan feroces como peces hambrientos. Suping lanzó técnicas secretas hacia atrás mientras corría hacia abajo, mientras aceleraba con la contrafuerza. Rugido. También había bestias que venían hacia él desde abajo. Suping simplemente los cortó. Concentró su aura de espada y la imbuyó en su arma, que era lo suficientemente afilada como para cortar el océano mismo. El aura de la espada fue barrida, cortando a una bestia del estado ascendente. Las 2 partes que formaron la bestia pronto se ensamblaron cuando Suping pasó nadando y continuó persiguiéndolo. Estallido. Una bestia lo atrapó por detrás e intentó morder el pie de Suping. Suping lo pateó y convirtió su cabeza en humo. Su estallido físico fue tan poderoso como el de una bestia del estado ascendente. Además del poder divino y el aura de la deidad dentro de su cuerpo, podría derrotar a las criaturas ascendentes normales. Estallido. 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 Suping cortó y cargó, luchando para salir. Muchas bestias sanaron después de ser voladas. Era difícil matarlos. Exactamente en ese momento, todas las bestias que se abalanzaban locamente sobre él se detuvieron. Suping estaba desconcertado por esto, cuando de repente sintió que estaba envuelto por un frío helado. Una boca ensangrentada llena de dientes se abrió lentamente en el fondo del océano frente a él. La boca parecía lo suficientemente grande como para tragarse una montaña. Suping era tan insignificante como un grano de polvo frente a esa boca. ¿Un no muerto celestial? Suping entrecerró ligeramente los ojos. Sotre capítulo 1183. Avance. Uf. Al momento siguiente, Suping fue empujado hacia la boca ensangrentada por una fuerza de atracción. Intentó resistirse, pero su fuerza no fue suficiente para contrarrestar el efecto. Inevitablemente voló a la boca cuando un poder desconocido cayó sobre él. Suping sintió instantáneamente que su cuerpo y su conciencia fueron destruidos. El mundo se ennegreció y él regresó al espacio de resurrección. Muerte instantánea, los labios de Suping temblaron. Era absolutamente incapaz de resistirse al enfrentarse a esa bestia celestial. La brecha entre ellos era demasiado amplia. Avivamiento en el acto. Suping esperó una docena de segundos antes de elegir resucitar. Sin embargo, fue consumido por un poder destructivo nuevamente, incluso antes de que pudiera abrir la boca. Solo podía regresar al espacio de resurrección. ¿Qué está sucediendo? Suping se sintió aturdido. ¿Estaba la bestia del estado celestial masticando su cuerpo? Esta vez, Suping no tenía prisa por salir. Podría permanecer dentro del espacio de resurrección durante una hora. Esperaría tanto como pudiera. Eligió resucitar en el momento en que apareció el recordatorio del sistema. Apenas había regresado cuando vio una enorme sombra acercándose a su lado. La enorme criatura notó claramente su reaparición. Abrió sus ojos aterradores en el océano turbio y oscuro del alma. Había asombro evidente en los ojos de la criatura. Maldita sea, ¿por qué no se fue después de comer? Suping cambió su expresión y rápidamente se sumergió en el fondo del mar. Pero apenas se había movido cuando fue rodeado por una fuerza de nuevo. Suping sintió que lo agarraron y lo jalaron hacia la bestia del alma. Pronto fue llevado a un lugar cerca de uno de los enormes ojos de las bestias del alma. Lo estaba mirando. La cosa lo observó durante mucho tiempo. Suping trató de luchar, todo fue en vano. La bestia del alma lo miró fijamente durante un rato. De repente, una burbuja apareció y lo cubrió. Instantáneamente sintió que su cuerpo estaba confinado y que todo su poder estaba disminuyendo. Estaba bajo la presión de un campo de fuerza especial y no podía salir. ¿Esta cosa está tratando de sellarme y estudiarme cuidadosamente?
La expresión de Supin cambió un poco. Tal como esperaba, la bestia del alma se dio la vuelta y se zambulló después de haber sido almacenada en la burbuja. Supin fue arrastrado como una lágrima en el ojo del chico. El ambiente se volvió más y más oscuro, hasta que estuvo completamente oscuro. Supin enfocó su poder en sus ojos, pero solo podía ver cosas dentro de un radio de 1000 metros. ¿Me está llevando de vuelta a su nido? Sin embargo, esto no es tan malo. ¿No tengo que terminar el viaje por mi cuenta? Los ojos de Supin brillaron. La bestia del alma se detuvo poco después. Había un nido complejo flotando en el océano del alma. La bestia del alma aterrizó justo en el medio. Muchas criaturas no muertas flotaban alrededor. Todos retrocedieron cuando vieron a la bestia del alma, y solo se reunieron después de que la bestia mayor se acostó en el nido. Supin luego vio que el humo de la bestia del alma se estaba retrayendo, pasando gradualmente de una enorme montaña a un ser de varios miles de metros de altura. El encogimiento continuó hasta que se redujo a decenas de metros de altura como un magnífico espectro. La mitad superior de su cuerpo se parecía a un hombre musculoso, mientras que la mitad inferior era una bestia con muchas extremidades extrañas. Extendió su mano y agarró a Supin para observarlo con atención. Luego, usó sus uñas para apretar uno de los brazos de Supin y luego arrancarlo. El brazo de Supin se desprendió instantáneamente. El dolor era insoportable. El hombre musculoso observó a Supin. Se sumió en una profunda reflexión después de ver cómo la herida del joven se iba curando poco a poco. Luego arrojó el brazo de Supin a su boca. Momentos después, desgarró a Supin por la cintura y luego se comió las partes de su cuerpo una tras otra. No pasó mucho tiempo para que solo quedara su cabeza. Este tipo me está estudiando. Supin se enfureció, pero la burbuja bloqueó todas sus palabras. Su camino de vitalidad había sido suprimido por algún tipo de poder. Su propia curación fue extremadamente lenta. Supin se sintió debilitado poco después. Luego, el hombre musculoso lanzó una serpiente blanca hacia Supin y sacó un ser ilusorio de su cabeza. Supin instantáneamente sintió frío. Su alma había dejado su cuerpo. Podía sentir que la cabeza detrás de ella estaba inmóvil. Anuncios de Put Future. ¿Es este el océano del alma de Naie? Hace demasiado frío sin un cuerpo aquí. Supin temblaba constantemente cuando sentía el frío. Sin embargo, el hombre musculoso se sorprendió al ver temblar a Supin. Estaba claro que el alma de Supin no estaba en un nivel alto. Tampoco fue especial. Era bastante increíble que pudiera soportar la corrupción del océano. Observó por un momento y luego se comió el alma de Supin pieza por pieza. Supin sintió la mayor miseria cuando su alma fue destrozada, todo porque carecía de la protección de su cuerpo. Aún así, apretó los dientes y maldijo, sin rogar en lo más mínimo. La última pieza de su alma pronto fue picada y devorada, y regresó al espacio de resurrección. Maldita sea, esta cosa me considera material de investigación. No me dejará ir hasta que averigüe todo. Seré notado inmediatamente incluso si resucito. Escapar es imposible. El chico solo se interesará más en mí, si resucito una y otra vez. No me dejará ir hasta que descubra todo sobre mí. ¿Cómo puedo irme? Supin pensó rápidamente. Teniendo en cuenta las circunstancias, la resurrección al azar parecía ser la única opción. Pero si resucitara al azar, ¿dónde terminaría en este vasto reino caótico de los no muertos? ¿Para escapar de un celestial? Supin era sombrío. La tarea era básicamente imposible. Podría hacer eso si estuviera en el estado ascendente, pero la brecha entre él y el celestial en este momento todavía era demasiado amplia. No sería capaz de luchar contra un celestial, incluso si condensara 7 mundos pequeños. Después de todo, solo estaba en el estado estelar. ¿Eh? De repente, los ojos de Supin brillaron. Así es. Estaba en el estado de las estrellas, pero podría convertirse en un señor de las estrellas en cualquier momento. No sería rival para un oponente celestial, incluso si se convirtiera en Star-Lord, ya que su habilidad de combate no aumentaría significativamente. Sin embargo, vale la pena intentarlo. Los ojos de Supin brillaron. Se comunicó con el sistema y mostró la clasificación de todas las especies. A pesar de que estaba en el espacio de resurrección, no hubo problema para hablar con el sistema. Supin pronto encontró su clasificación. Estaba clasificado en la cima entre todos los seres humanos. Eso significaba que su habilidad de combate mientras estaba en el estado estelar no tenía paralelo en la historia de la humanidad. 5 mundos pequeños más un cuerpo realmente robusto estaban más allá de la imaginación de cualquiera. Revisó las clasificaciones de todas las especies y vio que había ascendido desde el 19º hasta el 6º. Solo estaba en el puesto 19 cuando tenía 4 mundos pequeños.
Mi clasificación se ha disparado después de que establecí un mundo pequeño adicional. Es cierto que cada pequeño mundo es como un gran negocio. Tal vez llegue a los 3 primeros si establezco un sexto mundo pequeño mientras estoy en el estado estelar. Los ojos de Supin brillaron. Una vez que se convirtiera en Star-Lord, su habilidad de combate sería comparable con la de otros Star-Lords. Su clasificación probablemente caería para entonces. Sin embargo, Supin aún no estaba obsesionado con ser el mejor en la historia del estado estelar. Después de todo, todavía le quedaba un largo viaje por delante. Necesitaba su fuerza para crecer. Además, ya no se podía ver a ninguno de los mejores de la historia. Era posible que murieran prematuramente. Nunca busqué un gran avance porque me parecía innecesario. La mejora del estado de Star-Lord no aumentaría significativamente mi capacidad de combate. Ya he explotado el potencial de Star-Lord. Dada la oportunidad adecuada, seré capaz de elevarme al estado ascendente. Sin embargo, parece ser la única opción por el momento. Supin respiró hondo. No tenía a nadie que lo protegiera en el Nairesul Ocean. No podía profundizar más por su cuenta, y tenía que probar suerte. Una hora pasó bastante rápido. Supin resucitó e inmediatamente vio a la bestia del alma, que en realidad lo miraba fijamente, como si supiera que regresaría. Este chico. Supin era sombrío. Inmediatamente vio una burbuja volando hacia él, tratando de encerrarlo nuevamente. Sin embargo, Supin desató todo su poder y reveló los 5 pequeños mundos antes de que se acercara la burbuja. También soltó el grillete que tenía puesto al mismo tiempo. Su poder creciente encontró una abertura, y todo salió a borbotones. El aura de Supin se elevó a un ritmo rápido, incluso causando ondas en el océano del alma. Una deslumbrante luz dorada estalló. El poder divino oculto dentro de su cuerpo se desató sin restricciones, iluminando el océano oscuro y haciéndolo lucir dorado. Anuncios de Put Future. Todas las criaturas no muertas alrededor del nido quedaron atónitas. Luego, se emocionaron y lanzaron miradas hambrientas a Supin. La bestia del alma sabía que su reacción no era buena, su expresión cambió un poco como resultado. Liberó un poder que parecía una cortina negra, evitando que alguien más detectara el poder divino de Supin. Sin embargo, justo cuando la cortina negra lo había cubierto, un rayo dorado descendió del cielo y golpeó y atravesó la cortina. La bestia del alma se sorprendió, miró al cielo. Toda el agua de mar comenzó a girar, convirtiéndose en un vórtice que conducía directamente al cielo. Se había formado un vacío en el turbio océano del alma, con el nido y el cuerpo de Supin como centro. Los relámpagos dorados estaban en todas partes, provenientes del cielo sobre el vórtice. Fue una tribulación celestial causada por el avance. Rugido. La bestia musculosa estaba furiosa. Una vez más, trató de cubrir el aura de Supin con oscuridad. Sin embargo, las nubes de tormenta de arriba parecían estar enfurecidas. Un rayo que se asemeja a un hacha golpeó y desgarró toda la oscuridad. La bestia del alma musculosa se estremeció, ya que detectó algún tipo de poder. Parecía haber alarmado a algún tipo de ser. Miró hacia el cielo con una mezcla de conmoción y furia mientras temblaba, sin atreverse a hacer nada más. El océano también estaba hirviendo instantáneamente. Innumerables criaturas no muertas abandonaron sus nidos y se acercaron al vórtice mientras el agua giraba, todo debido al tentador poder divino. Poco después, todos vieron al joven dios que brillaba en el fondo del océano. Este chico. Flotando sobre el océano, el pájaro negro detectó el cambio inesperado cuando estaba a punto de abandonar el océano. No pudo evitar mirar el vórtice, solo para ver un destello dorado en el fondo. La bestia estaba bastante sorprendida, no esperaba que Supin fuera tan profundo y causara tal alboroto. Está liberando descaradamente su poder divino. ¿Está pidiendo que lo maten? Murmuró el pájaro negro. Muchas más bestias del alma y criaturas no muertas se reunieron alrededor del vórtice. Cuando se veían desde las profundidades del océano, parecían estatuas de Buda, excepto que se veían malvadas y aterradoras. Todos ellos miraban a Supin con sorpresa y codicia. Rugido. Algunas criaturas no muertas en lo alto no pudieron contener sus instintos naturales, rugiendo y cargando en el vórtice con la esperanza de acercarse a Supin y comérselo. Sin embargo, las nubes de tormenta en el cielo parecieron enfurecerse en el momento en que las criaturas no muertas entraron en el vórtice. Se expandieron en tamaño cuando cayó un rayo. Hubo un estallido y varias criaturas no muertas fueron alcanzadas. Fueron borrados de inmediato. La escena dejó a muchas de las bestias del alma y criaturas no muertas asombradas. Sin embargo, algunos de ellos todavía estaban demasiado sedientos de sangre para contenerse. Saltaron al vórtice y cargaron contra Supin nuevamente.
Los relámpagos continuaron brillando e iluminando todo el Nairesul Ocean, aniquilando a todas las criaturas no muertas que ingresaron a la zona de peligro. Además, las criaturas no muertas que se acercaban fueron consideradas aliadas de Supin por la tribulación. Como resultado, el rango de Nubes siguió aumentando, pasando de ser un continente a un planeta de tamaño mediano. Flotaba sobre el vasto Nairesul Ocean, mientras emitía un espantoso aura de relámpago. Ha causado una tribulación celestial de los dioses. Ha pasado mucho tiempo desde que vi uno. ¿No estaban ya extintos? ¿Cómo puede haber todavía una tribulación celestial? Podría ser. Muchas criaturas no muertas que habían despertado su conciencia estaban conmocionadas y desconfiadas. Algunos cuyas auras eran profundas parecían estar emocionados. Es una tribulación celestial de los dioses. Nuestro clan todavía está allí. El camino de la reencarnación ha sido cortado. Ya no podemos regresar a nuestra patria, pero nuestra gente nos ha encontrado. Muchas de las criaturas no muertas eran almas de dioses fallecidos. Tenían los recuerdos de sus vidas anteriores como dioses y otras criaturas. Sin embargo, sus otras vidas anteriores no fueron tan fuertes como sus vidas como dioses, por lo que siempre se considerarían dioses. A pesar de que habitaban en Nairesul Ocean como criaturas no muertas, todavía se consideraban dioses y habían estado conspirando como una alianza. El vasto océano no era del todo caótico. Había sido reclamado por un montón de fuerzas. Esas facciones se dividieron en función de la especie a la que solían pertenecer cuando estaban vivos. ¿Está aquí para guiarnos a casa? Si no, comámoslo. Nos hizo morir de hambre durante mucho tiempo, es imperdonable. Algunas criaturas no muertas que anteriormente eran dioses tenían expresiones extrañas. Se veían a sí mismos como dioses, pero sus corazones ya se habían torcido. Eran tan malvados como el resto de las criaturas no muertas. Supin se había liberado de la musculosa bestia del alma en el fondo del océano mientras las criaturas no muertas y las bestias del alma observaban. Ese tipo fuerte ya no se atrevía a acercarse más a él, temiendo que fuera considerado como el aliado de Supin y así ser castigado por la tribulación celestial. Sotre capítulo 1184. Espíritu de los dioses, tantas criaturas no muertas. Supin levantó la cabeza y miró. Había un enorme vórtice girando en el océano, con innumerables criaturas no muertas girando a su alrededor. Esas criaturas seguramente pulularían una vez que terminara la tribulación celestial. Supin respiró hondo. No estaba asustado en absoluto. Más bien, se estremeció de emoción. Se dio la vuelta y se lanzó hacia las profundidades del océano. El vórtice se extendió hacia abajo, siguiendo los movimientos de Supin, manteniendo una conexión con él. Si quieres comerme, solo ven. Supin miró a la furiosa bestia marina musculosa e ignoró sus ojos furiosos. Salió corriendo de su nido y luego se adentró más en el océano. Tampoco esperaba que la tribulación celestial fuera tan masiva. Solo había planeado liberarse con la ayuda del poder de la tribulación. Sin embargo, resultó ser mucho más poderoso de lo esperado, lo suficiente como para detener a esa bestia celestial del mar. ¡Oh! Las criaturas no muertas que rodeaban el vórtice se pusieron ansiosas cuando lo vieron salir corriendo. Muchos de ellos se habían estado conteniendo porque pensaron que podían comer Supin después de la tribulación celestial. ¿Cómo podían dejar escapar a su presa? Muchas de las criaturas no muertas irracionales saltaron y persiguieron a Supin en el vórtice. Gracias a las condiciones especiales de Vortex, las criaturas no muertas que flotan arriba podrían llegar fácilmente al fondo sin soportar ninguna presión emitida por el océano del alma. Sin embargo, la tribulación celestial se desencadenó instantáneamente cuando las criaturas no muertas saltaron al vórtice, aniquilándolos a todos con rayos dorados. La tribulación se hizo aún más grande que antes, como si estuvieran enojados por sus acciones. Maldita sea, qué montón de tontos. Las criaturas no muertas se enfurecieron por esto. Cuanto más poderosa fuera la tribulación celestial, mayor sería su cobertura. Incluso podrían lastimarse por accidente. La posibilidad de que el joven dios muriera también se hizo más probable. ¿Qué comerían entonces? Este mocoso. La musculosa bestia marina se enfureció. Ya se había dado cuenta del plan de Supin, que era salirse de su control usando la tribulación celestial. De repente se arrepintió de no haber enviado a Supin a su pequeño universo para estudiarlo. No habría tenido la oportunidad de invocar una tribulación allí. En cuanto a la situación actual, ya era demasiado tarde para hacer algo. El aura alucinante se estaba volviendo cada vez más evidente, en lo profundo de las nubes arriba. Ni siquiera se atrevió a hacer nada más, temiendo llamar la atención sobre sí mismo.
Habían pasado innumerables años, pero un miedo que había sido grabado profundamente en su alma nunca había desaparecido. Todas las criaturas eran como hormigas ante una tribulación celestial. Wash. De vuelta en las profundidades del océano, Supin continuó su descenso. La luz se estaba desvaneciendo y el área que podía sentir también se estaba reduciendo, pasando de un radio de 1000 metros a solo 500 metros. Todavía estaba siendo constreñido a una velocidad asombrosa. No vinieron. Mientras corría, Supin formó un ojo en la parte posterior de su cabeza para ver si esas criaturas no muertas todavía lo perseguían. Estaba a la vez aliviado y desconcertado. Es solo una tribulación celestial. ¿Tienen que estar tan asustados? ¿Les preocupa que se vean afectados? Pero, de todos modos, es solo la tribulación de un nuevo Star-Lord. Rugido. El bramido provino del océano profundo más abajo mientras Supin reflexionaba, y un poder destructivo fue barrido. A Supin le resultó imposible esquivar. Se sintió furioso, por lo que desató el poder de sus 5 pequeños mundos. Los 5 pequeños mundos se hicieron añicos como el cristal en el momento siguiente. Su cuerpo también se vino abajo. Anuncios de Put Future. Avivamiento en el acto. Supin eligió resucitar en el momento de su muerte. La retumbante tribulación celestial sobre él mostró signos de dispersión, pero pronto volvió a la normalidad. ¿Qué fue eso? Supin miró hacia las profundidades del océano y luego vio a un tritón que lo atacaba con una enorme lanza. Era tan intimidante como la musculosa bestia marina de antes. El tritón tenía cuernos de dragón en la cabeza, lo que lo hacía lucir impresionante. Este último parecía sorprendido, ya que no anticipó la resurrección de Supin. Muchas criaturas no muertas habían comenzado a rugir a su alrededor antes de que se acercara. 3 de las criaturas no muertas estaban en el estado celestial, y las otras eran en su mayoría ascendentes. Uno de ellos, que parecía un sapo enorme, le dijo: «Joven, todos somos dioses. ¿A dónde vas? Te daremos un paseo». Supin se sintió aturdido. ¿También hay dioses entre los muertos vivientes? Yo era un príncipe del clan del cielo nocturno, un clan de alto rango. Dijo una bestia marina que parecía una serpiente. Había rostros espeluznantes y viciosos en sus escamas. Estaba claro que había absorbido innumerables criaturas malvadas no muertas. ¿El clan del cielo nocturno? Supin había oído hablar de él mientras cultivaba en Ember Palace. Parecía ser uno de los 7 grandes clanes que poseían uno de los ojos divinos. Ese príncipe del clan del cielo nocturno, sin embargo, era una bestia del alma que parecía una serpiente. Estás a punto de entrar en el territorio prohibido del dragón inferior. Fuera. Dijo el tritón con frialdad. Sostuvo su lanza, claramente sin miedo a las almas de los dioses. Nos pondremos en camino, dijo la bestia del alma que parecía un sapo enorme. Los ojos de Supin brillaron. Una vez que se dio cuenta de su intención, inmediatamente dijo: «Chicos, a decir verdad, quiero ir al Abisal Ole». Aunque los dioses autoproclamados probablemente no eran dignos de confianza, Supin solo podía confiar en ellos en este momento. Podría ir allí a su manera si no podían ayudar. ¿El agujero abisal? Todos se sorprendieron al escuchar lo que dijo Supin, sin esperar que su destino fuera ese lugar. El príncipe del clan del cielo nocturno preguntó: «¿Por qué quieres ir allí?» Ese es el lugar donde las almas de todos los mundos son absorbidas y luego enviadas a este océano. ¿Estás planeando ir a otros mundos a través del agujero? Si es así, te sugiero que te rindas ahora mismo. Eso es un callejón sin salida. Supin negó con la cabeza y dijo: «Simplemente quiero ir allí, no a otro mundo». El enorme sapo miró a Supin. ¿Se trata de asuntos de los dioses? ¿O es solo algo que quieres hacer? Supin respondió sin dudarlo. A decir verdad, los dioses están en una condición peligrosa. Me han enviado aquí porque es la única solución. Las 3 almas del estado celestial que se hacían llamar dioses se miraron y se quedaron en silencio. Habían escuchado algo sobre la guerra que ocurrió incontables años antes y experimentaron el declive de los dioses, pero no esperaban que los dioses se vieran atrapados en un momento tan peligroso. Has cultivado 5 mundos pequeños en este nivel. Debes ser uno de los dioses más talentosos de la generación más joven. Eres tan raro, murmuró el príncipe del clan del cielo nocturno. Piensa cuidadosamente. El agujero abisal es donde duerme Lord Nether Dragón. Terminarás como comida si vas allí imprudentemente y lo despiertas. Dijo el tritón mientras se burlaba fríamente, todavía empuñando su lanza. Supin frunció el ceño. Parecía que el dragón inferior estaba en un reino más allá del estado celestial. Tenía que ser un emperador.
Las almas de los dioses se miraron desconcertadas tras la advertencia del Tritón. Momentos después, el príncipe del clan del cielo nocturno se burló y dijo: por el bien de los dioses, no importa si tenemos que morir. En efecto. No tuvimos la oportunidad de participar en la guerra. Solo podíamos ver cómo nuestros hogares eran destruidos y nuestra raza aniquilada. Ahora que existe la posibilidad de tener esperanza, ¿cómo podemos quedarnos de brazos cruzados y observar? Ya he tenido suficiente de este maldito océano del alma. Incluso si nunca reencarno, ¿y qué? No me arrepentiré. Otras almas intervinieron con entusiasmo y furia después de que las tres almas celestiales expresaron su posición. Todavía no habían sido profundamente corrompidos. Ellos todavía mantuvieron su orgullo y conciencia como dioses. Supin quedó atónito por su respuesta, ya que solo había planeado aprovecharse de ellos. De todos modos, nunca le gustaron los dioses. Nunca esperó que estuvieran dispuestos a correr tal riesgo por un completo extraño. Los dioses son arrogantes cuando tratan con otras especies. Sin embargo, parecen ser leales y tolerantes entre ellos. Supin tenía un nuevo entendimiento. La mayor parte del sufrimiento en el mundo se debió quizás a diferentes posturas. No tenía nada que ver con el bien o el mal. Dos personas de buen corazón podrían terminar matándose brutalmente solo porque estaban protegiendo cosas diferentes. Anuncios de Put Future. También hay un emperador entre los dioses. Le pediré al emperador Yi que venga de inmediato. Dijo el príncipe del clan del cielo nocturno en voz baja. El tritón se sorprendió al escuchar eso y espetó con furia. ¿De verdad vas a comenzar una guerra? Todos somos criaturas no muertas. Lo que sucedió en el pasado debe permanecer en el pasado. Deberías considerar el reino caótico de los no muertos como tu patria. Este es el principio y el fin de todos los universos. Su identidad como dioses era solo un recuerdo de una de sus vidas. Tú no estás equivocado. Sin embargo, nunca viviste como un dios. No sabes nada sobre la soberbia de los dioses, que los supera todo. Estamos orgullosos de ser dioses. Estamos orgullosos de ser dioses. Todas las almas agitaron sus brazos y rugieron con suma dignidad. A pesar de que se veían retorcidos y horribles como criaturas no muertas, su cualidad común parecía un diamante deslumbrante. Eran los dioses supremos puros. De todas las vidas que he vivido, aquella en la que fui un dios es la que nunca olvidaré. Aunque soy una criatura no muerta en este momento, siempre despreciaré a otras especies. Dijo el enorme sapo con una expresión sofisticada. Las almas de los otros dioses hicieron eco de esos pensamientos con entusiasmo. El tritón cambió de expresión y gritó enojado. Lunáticos. Todos ustedes morirán miserablemente. ¿Cómo puede un dios tener miedo a la muerte? Dijo el príncipe del clan del cielo nocturno con un resoplido. Vivimos para siempre por encima de todos los mundos. Es algo que nunca entenderás. Gritó una de las almas de los dioses. Supin los miró y sintió vívidamente su orgullo en ese momento. Solo había sentido su arrogancia en el pasado, especialmente cuando se enfrentó al clan de la lluvia y otros dioses. No fue hasta ese momento que experimentó el orgullo inquebrantable que se ocultaba bajo su arrogancia. ¿Este espíritu divino es quizás lo que los hace realmente grandes? Pensó Supin. El océano tembló en ese momento. Luego, la temperatura del agua se desplomó y todo el ruido desapareció. Incluso el trueno retumbante sobre el vórtice parecía haber sido bloqueado. Parecía haber algo que abrió los ojos y miró a los presentes, directamente desde el fondo oscuro del océano. Las almas de los dioses cambiaron su expresión, luego miraron nerviosamente. Exactamente en ese momento, una ola de agua de mar en forma de una boca aterradora se acercó para devorarlos a todos. ¡Oh, no! Es el dragón inferior. El príncipe del clan del cielo nocturno dijo rápidamente. Quítate del camino. El enorme sapo rugió y lanzó una ola en el agua de mar como un intento de destruir la boca. Sin embargo, la ola fue tragada directamente cuando llegó a la boca. El único efecto fue una ligera deformación. Justo cuando la boca estaba a punto de tragárselos a todos, un resoplido resonó en todo el océano y una figura oscura descendió desde arriba, aterrizando en la boca y destrozándola. Era un hombre de 8 metros de altura con 8 alas en la espalda. Parecía un demonio del mito, emitiendo un aura pesada e intimidante de los no muertos. Emperador Yi. El príncipe del clan del cielo nocturno y las otras almas estaban encantados de verlo. Emperador Yi, has cruzado la frontera. Dijo un ser con voz baja y fría, en lo profundo del abismo. Dragón inferior, eso fue escandaloso. El emperador Yi dijo con indiferencia y claridad. Las almas de los dioses no tenían la intención de ofenderte. ¿Por qué los atacaste?
Emperador Yi, no olvides tu identidad. Ya no sois dioses. Deja de fantasear. Los dioses se han ido, y el mundo de los dioses se ha hecho añicos. Viste la guerra con tus propios ojos. Aunque no eras más que un niño, no creo que puedas olvidarlo nunca. Todos aquellos que vieron la guerra nunca lo olvidarán, ni siquiera las hormigas lo harían. Dijo el dragón inferior desde el fondo del abismo. El emperador Yi resopló y dijo. Por supuesto que nunca lo olvidaré. Aunque ahora mismo somos criaturas no muertas, siempre seremos dioses, porque alguna vez lo fuimos. No hay necesidad de hablar de eso. El dragón inferior resopló y luego dijo. Solo estás siendo estúpido. Preferiría no perder mi tiempo contigo. Te perdonaré siempre y cuando salgas de mi lugar. El emperador Yi ignoró a la criatura y miró a Su Ping. Midió a este último y comentó con admiración en sus ojos. No hay muchos dioses como tú en estos días, ¿verdad? Su Ping de repente se sintió culpable y avergonzado por su mentira. Las almas de esos dioses estaban obsesionadas con la divinidad y estaban dispuestas a luchar por él a pesar de que nunca se habían conocido antes. Sin embargo, con todo llegando a ese punto, causaría mayores problemas si confesara la verdad. Solo pudo decir, ciertamente, no los hay. ¿Por qué te diriges al agujero abisal? Preguntó el emperador Yi en voz baja. Después de respirar profundamente, Su Ping dijo, quiero encontrar un nuevo camino y crear uno propio. Quiero volverme más fuerte y romper todos los grilletes. Eso no era una completa mentira. Quiso decir lo que dijo. El emperador Yi asintió y dijo, nuestro clan debe haber hecho todo lo posible para enviar a un genio como tú a este lugar. Bien. Nosotros, las almas fallecidas, te ayudaremos a llegar a tu destino.